en medio del valle con 1000 canciones, barquito de mi niñez, corsario del adoquín, aroma de pino verde por la alameda, ciudad de viejos adobes con sus campanas, los ríos mojan tu cara por la mañana, olor a leña de hogar, sabor del primer café, recuerdo de mi niñez junto a mi abuelo. Buenos días con todos. Quiero dar la bienvenida a un programa más de Ciudad Cultural. Esta es una iniciativa de la Fundación Festival Internacional de Guitarra Clásica Cuenca, Ecuador, y se transmite por radionoticiascuenca.com. En esta ocasión tenemos la presencia de Ana Beatriz Paredes Roldán. Ella es pianista, docente y musicóloga y es miembro de la agrupación Aires de Bandoneón. Anita, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tener un diálogo y conocer más de su trayectoria artística y del grupo al cual pertenece. Muchas gracias, Luz María. Buenos días, apreciada audiencia. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente soy parte del grupo Aires de Bandoneón. Ya llevamos más de 10 años tocando, difundiendo el arte musical cuencano, ecuatoriano e internacional. Nos hemos juntado en los miembros fundadores en los instrumentos de piano, bandoneón y voz. Hemos tenido artistas invitados que nos han acompañado, pero en esencia los tres instrumentos somos los fundadores de este grupo Aires de Bandoneón. Uh-huh. ¿Cuándo están, hace algunos años, pero en qué escenarios o en qué espacios son los que más han participado? Sí, llevamos, como digo, más de 10 años, pero también nos conocemos desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el colegio y la universidad. Entonces siempre hemos estado tocando en reuniones, en informalidades, en invitaciones, pero decidimos empezar ya a darle un poco más de forma a nuestras inquietudes musicales y empezamos a tocar por ejemplo, en Santo Domingo, en las plazas, en museos, en la gente que nos invitaba, y hemos ido poco a poco escalando y hasta que decidimos hacer conciertos ya grandes, que se inició en la Universidad Politécnica Salesiana 2016 y también luego en el Teatro Pumapungo y en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, aparte del Museo de Arte Moderno, y también hemos sido invitados a tocar en Machala, en el Salón de la Ciudad de Machala, y también en unas fiestas que usan mucho lo que es el tango y el vino, de personalidades que nos han invitado. Y también hemos querido tocar, por ejemplo, hemos intentado salir del país, pero la pandemia nos interrumpió mucho de nuestros programas y entonces tenemos que volver a retomarlos. Uh-huh. Para conocer un poco más sobre los integrantes de esta agrupación, comencemos por quien interpreta el bandoneón, por Pablo Carrión. Sí, Pablo Carrión, inicialmente él es guitarrista y tiene una voz espectacular, aunque su principal profesión es médico y la música era su segunda profesión. Entonces se interesó por el bandoneón hace unos 13, 14 años y así mismo es bastante autodidacta y con unos cursos, con gente que le ha enseñado. Entonces él empezó con esta iniciativa como de rescate del bandoneón para que realmente no se olvide, porque ya estas generaciones, estos tiempos, ya casi nadie conoce lo que es el bandoneón. Y él, al ser un músico nato, entonces le interesó mucho este instrumento. Y desde ahí ha estado progresando mucho y tenemos la suerte de tenerle como nuestro bandoneonista. Y también en la voz tenemos a Felipe Albornoz, un gran músico cuencano con una gran voz y que le gusta mucho el género del tango, nacional y también internacional. Entonces somos los tres miembros fundadores. Uh-huh. Muy bien, y ahora hablemos un poquito sobre el instrumento principal y con el cual pues también se conoce el nombre de la agrupación, el bandoneón. ¿Qué origen tiene y cuándo se lo introdujo aquí en Cuenca? El bandoneón realmente ya tiene desde el siglo XIX, sus inicios son en Europa, en Alemania, como comentaba hace un momento, tiene sus orígenes, o es el hermanito menor del órgano,
el órgano de tubos, son de la misma familia, del fuelle, esa familia de instrumentos de viento. Entonces, al ser el órgano de tubos algo imponente, grande, de iglesias, de música sacra, la gente como que quiso sacar ese sonido afuera, a lo popular. Pero obviamente era imposible porque es una cosa gigantesca, un órgano de tubos. Entonces, el inventor del bandoneón, un señor apellido Band, se le ocurrió literalmente inventar este instrumento, o sea, hacerle al órgano de tubos más pequeño, una versión mini. Entonces salió el bandoneón de Band, su apellido Band, bandoneón. Así como también Adolf Sax inventó el saxofón, puso su apellido, entonces aquí es el señor Band, bandoneón. Entonces saca afuera, digamos, al pueblo. Entonces a la gente le gustó su sonido suave, aterciopelado y la facilidad de transportar. Entonces de ahí nace, del órgano gigante de tubos de las iglesias sale afuera al pueblo, a ser popular. Perfecto. ¿Y aquí en Cuenca, en qué tipo de música fue popular? Ya, estamos hablando ya que viene acá por el siglo XX, inicio del siglo XX, y fue muy popular en la música de salón, de los grandes salones, de las casas aristocráticas. Se tocaba mucho música internacional, valses, tangos, que es lo tradicional, realmente identifica al bandoneón con el tango y con Argentina, que es donde se populariza, porque entre los inmigrantes justamente de Alemania a Argentina traen su propio instrumento para no olvidarse de sus raíces. Entonces llegan allá y lo empiezan a interpretar y caló hondo con el tango, porque antes el tango era con guitarra, igual que el pasillo, pero después se populariza por su timbre, más que nada por su timbre tan melancólico, tan dulce, tan sonoro, entonces caló perfectamente con el tango. Entonces, al haber intercambio cultural entre estos países latinoamericanos, viene acá también. Entonces se lo interpreta en los salones aristocráticos, en las fiestas. Empiezan con el tango, con milongas, con vals, también pasillos, música nacional, pero música latinoamericana 100%. Y también en otros espacios como en las calles, en las plazas, ¿se ha utilizado el bandoneón? Sí, tenemos digamos que el hermanito menor un poquito que llama la concertina, que no es tan complicada como el bandoneón, pero ahí, por ejemplo, como usted, en las calles, en las plazas, en las haciendas, los indígenas les gustaba mucho, pero como es tan complicado hacer o comprar o tener, lo hicieron más pequeñita, la concertina, que es casi, pero es un hermanito bien menor, que casi, digamos, son igual, pero era súper popular, entonces acompañaba a los pases del niño, a las procesiones. Entonces digamos, estamos hablando de miembros de la misma familia. Entonces me imagino es un instrumento popular en las bandas de pueblo. Antes, sí, como digo, ya hace unos 40, 50 años se dejó de hacer popular por lo difícil de su ejecución. Tocar el bandoneón, aprender a tocar el bandoneón es muy complicado, porque es un instrumento que cuando usted abre el fuelle suena unas notas y cuando cierra es otra. Entonces es muy complicado aprender, o sea, no es algo sencillo. En realidad todos los instrumentos y toda la vida es difícil de aprender, pero hablando de los instrumentos, de los más difíciles, el bandoneón por la afinación, como digo, se abre, suena una nota y se cierra y suena otra. Lo que no pasa, por ejemplo, y se popularizó después con el acordeón, que es más sencillo su aprendizaje. ¿Por qué? Porque no, usted toca y suena lo mismo subiendo y bajando. Entonces sí son más popular, inclusive por el costo. Un bandoneón es costoso, un buen bandoneón estamos hablando de miles de dólares. Es más, ya ni siquiera hay porque no lo fabrican. Y ahorita ya son piezas de museo, son reliquias, o sea, ya no es algo que se lo hace industrialmente, ya no. Para entender lo que nos está contando Anita, escuchemos una interpretación del grupo Aires de bandoneón para darnos cuenta de la belleza de este instrumento.
Muy bien. Anita, ahora usted conoce de sus investigaciones que ha realizado, ¿qué artistas aquí en Cuenca iniciaron utilizando este instrumento? De los que se sabe, la primera orquesta que utilizó el bandoneón en Cuenca, la orquesta Rossini, con un señor de Jara, que tenemos de ahí en la foto, que interpretaba. Ellos importaban bandoneones y vendían, pero estamos hablando de hace muchos años, casi comienzos del siglo XX. Luego vinieron otras orquestas, pero la principal que diríamos que popularizó bastante fue la típica Ortiz, de los hermanos Ortiz Cobos. Carlitos Ortiz, un gran intérprete del bandoneón, digamos que fue el precursor mayor, diría yo, para que se lo conozca a nivel de la ciudad. Y luego tenemos también que el Quinteto del Recuerdo también tuvo mucho que hacer cultural en este campo. Interpretaba su principal componente era el bandoneón, aparte de otros instrumentos, lo que le daba su toque personal a sus arreglos, ¿no? Y de ahí prácticamente paró por un buen tiempo. Como les digo, ya como que nos olvidamos un poco del bandoneón y ya no hubo quien lo interprete, hasta que hubo un resurgir, como les digo, de hace unos 10, 15 años, que empezaron otra vez a la interés, especialmente el doctor Pablo Carrión, que tenía como antecedente un tío de él, el señor Alberto Cuello, que le veía a él tocar desde niño el bandoneón a su manera, música nacional, y siempre dijo, siempre me gustó, comenta, pero no había podido, después se dedicó por la guitarra, pero siempre tenía en mente eso, hasta que decidió dedicarse al bandoneón, y ha tenido una gran trayectoria al respecto. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la acogida y aceptación de los cuencanos a la música de ustedes con el bandoneón? Muy linda, muy bonito, a la gente le gustan nuestros arreglos, porque hemos tratado de hacer arreglos propios, nuestra interpretación, nuestro sentir cuencano, porque es una interpretación 100% cuencana, del sentir cuencano. Entonces, les ha gustado mucho, siempre nos felicitan, nos están invitando, y ya le digo, es por la calidad interpretativa y por lo que nosotros transmitimos. Nosotros somos músicos que disfrutamos haciendo música y transmitiendo nuestra pasión a la gente. Y ahora hablemos un poquito de Felipe Albornoz. ¿Qué otro tipo de música? Bueno, Felipe es también un gran baladista, bolerista. Él es muy versátil. Entonces, y al tener esa gran voz, le da la oportunidad de interpretar cualquier género musical, ¿no? Pero estoy segurísima, 100% segura que el tango es una de sus grandes pasiones. Escuchemos un tango interpretado por Felipe Albornoz en esta agrupación Aires de Bandoneón. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. La voz que tiene Felipe es increíble, le he conocido de muchos años y una voz fuerte, bien educada y transmite mucho, se tiene un buen manejo en el escenario, ¿no? Así se necesita realmente mucha pasión para transmitir, para que la gente recepte lo que uno quiere transmitir. Claro. Anita, ahora conversemos sobre su trayectoria. ¿Usted cómo inició en el piano y cuál fue su influencia en su medio familiar? Realmente tuve la suerte de crecer en una familia
musical. Mi papá era un músico aficionado, le gustaba mucho la guitarra y cantaba a su manera en las fiestas y todo, aprendió también autodidacta. Entonces yo siempre le veía tocar a él que cantaba, a mis hermanos mayores también. Entonces siempre crecí en ese ambiente de la música y hasta que se me dio la oportunidad de entrar al conservatorio. Y realmente desde que entré me enamoré de la música, o sea, me encantó las notas musicales, el piano, el ambiente, los profesores, o sea, fue como amor a primera vista. Que mantuve hasta que me gradué, o sea, toda la trayectoria lo hice ahí, era feliz ahí en el conservatorio. Luego pasé a la Escuela de Musicología de la Universidad de la SUAY. También me gradué ahí de licenciada en Ciencias de Educación, especialización en Musicología, y fue mi oportunidad para seguir las huellas del gran Francisco Paredes de Herrera, que así desde niña había escuchado a mi papá decir mi tío Pancho, o sea, siempre tuve yo eso, mi tío Pancho. Realmente es un pariente bastante lejano, pero él no tuvo hijos, se casó ya mayor y no tuvo hijos, entonces no hay quien le haya heredado directamente su legado. Y también se fue a Guayaquil, entonces no sabíamos mayor cosa de él. Entonces, cuando yo empecé a escuchar los pasillos y empecé a investigar antes de la tesis, veía que la mayor parte de pasillos eran el Francisco Paredes de Herrera. O sea, yo me quedaba impactada. Decía, ¿cómo es posible? O sea, un músico cuencano tan valioso con sus músicas tan hermosas, sus pasillos tan bellos. Digo, un rato de investigar sobre él. Se dio la oportunidad en musicología. Entonces, mi tesis dice al respecto que me demoré mucho porque yo trabajaba en el conservatorio, entonces mis vacaciones iba a darme la vuelta por Ecuador, literal, porque Francisco Paredes de Herrera había pasado por Quito, Guayaquil, Machala, y había dejado huellas ahí, pero había que buscarlas. Entonces, y Cuenca, obviamente. Entonces me dediqué a buscar por todo lado hasta que encontré mucho material, gracias a Dios. Y un proceso bastante largo, me tomó un tiempo, pero pude hacer. Entonces, la tesis me sirvió para graduarme, pero también para adentrarme en el mundo de Francisco Paredes de Herrera, que es un mundo impresionantemente bello y grande. Esa es la génesis, ¿no? Entonces he seguido las pistas, sigo siguiendo la pista y hasta el día de hoy, digamos, es mi especialidad. Leía que usted es directora del Museo Francisco Paredes de Herrera. Sí, tengo un museo que mediante llamadas, porque por mi trabajo que soy docente no lo puedo atender personalmente, entonces el que desee llamar, estoy presta a hacerle ver. Entonces sí, yo concursé en unos fondos concursables y los gané para implementar el museo, la implementación, pero la idea, digamos, la forma es de mi autoría. Entonces ahí tengo yo lo que he investigado, como son partituras, tengo unos notas de periódico, unas fotos, o sea, prácticamente mi investigación está ahí. ¿Y dónde queda el museo? En la calle Larga, justamente en la casa de la familia Paredes Roldán, de mis padres, que ahora también funciona el Museo del Sombrero. Principalmente es ahí, yo tengo ahí una partecita y como les digo, por llamada estoy presta a hacerles conocer. Qué interesante que la gente conozca esto para poder conocer más de este gran músico cuencano. Sí. Usted grabó un disco y también publicó un libro sobre la vida y obra de Francisco Paredes. Sí, un resumen Paredes. de la investigación que hice. Claro, el disco también son interpretaciones originales sobre sus obras, porque él era un gran compositor y pianista, entonces él escribía su letra, puño y letra, una gran caligrafía musical. Entonces yo pude acceder a sus composiciones originales. De ahí se hacían los arreglos. Siempre los arreglos se hacen sobre algo original. Entonces yo tengo las aperturas originales de muchas de sus obras y tengo un disco sobre las partituras de él, de 20 canciones originales, pero para piano. Anita, en su hoja de vida leía que usted también ha hecho estudios en México. Sí, tuvimos la suerte con mi esposo Pablo de salir del país, gracias a Dios, a hacer la especialidad de medicina y yo también especializarme en lo que es interpretación del piano y hice una maestría en educación, porque esencialmente soy docente de música, de arte, entonces pude estudiar allá en la UNAM piano. Me gradué de técnico profesional en piano en la UNAM, en una impresionante universidad y unos estudios que fueron lo máximo que me ha pasado en la vida, excelentes, unos profesores espectaculares. Entonces, ahí pude yo ya
como que profundizar un poco más la música, pero ya la esencia. Entonces, yo hice ya una maestría, como digo, en educación y especialidad también en piano. Y también ha sido docente en el conservatorio, Sí, en la Universidad de la SUAY. sí. En la Empecé cuando me gradué, empecé en la Escuela Asunción, después en el conservatorio, en la Universidad de la SUAY en musicología, luego fui a México, ahí también trabajé como docente de los niños de la UNAM, también trabajé como pianista de la Academia de Ballet San Angelín, que fue otra experiencia impresionante, o sea, era bonito, me encantó tocar el ballet para los niños, porque es otro mundo. Era una música de ballet muy difícil, pero para que las niñas practiquen el ballet. Era muy, muy bonito, porque yo tocaba y las niñas se movían al ritmo de la música especial para ballet. Entonces era muy interesante. Luego vine acá y enseguida también volví a la Universidad de Cuenca, a la Facultad de Artes, y después, por asuntos personales, me dediqué a la docencia en el colegio. En el colegio Abdón Calderón, yo estoy 18 años, he sido docente de música, y en la actualidad se llama Educación Cultural y Artística. Muy bien, Anita. En cuanto a las obras de Francisco Paredes, ¿cuál de ellas ha sido interpretada por la agrupación Aires de Bandoneón? En nuestro disco que editamos por el 2018, tenemos con nuestros propios arreglos, como decía, con nuestro sentir cuencano, tenemos el pasillo Anhelos. Pero también hemos interpretado el famoso Tú y Yo, El Alma en los Labios, Rosario de Besos, y estamos grabando con una versión tanguera, si se puede decir así, el pasillo Un Triste Despertar. Entonces, con nuestra propia versión. Entonces, ya estamos grabando y también vamos a editar un video, porque ahora estamos, como se dice, medio modernizándonos y mandando nuestro material ya más bien a las páginas, a las redes sociales, al YouTube, al Facebook. Indispensable. Ahora en esta época es así, tuvimos que ya hacer cambio de chip, ya tenemos que subir a las redes sociales y todo eso, entonces estamos en eso. Hay que destacar que la música de Francisco Paredes es la música, pero él adaptó sus arreglos musicales a poemas de algunos poetas famosos, ¿no? Sí, era en esa época el estilo de hacer música, o sea, veían un poema, buscaban poemas, porque la palabra es así, poemas, son poemas, todos son poemas, son las letras impresionantes, no es algo improvisado, no es de que se inventan hace rato, no, eran poemas de grandes poetas, y nacionales e internacionales. Entonces, Francisco Paredes Herrera se dedicaba a buscar, que en esa época publicábamos los poemas en los periódicos, especialmente, y también en libros. Entonces él escogía los mejores poemas y realmente tenía un gusto exquisito. Me di cuenta de eso, o sea, porque son unos poemas espectaculares. Ustedes acuérdense de Alma en los Labios, Tú y Yo, Rosario de Besos, todos estos grandes pasillos son poemas musicalizados. Pero era el estilo de esa época, todo el mundo musicalizaba poemas, pero no es algo fácil. O sea, tiene un hermoso poema, pero si no tiene el don de ponerle la música exacta a la letra, no va a tener ningún impacto, va a pasar al olvido. Pero si tuvo el don de ponerle la nota exacta a la letra exacta, a la palabra exacta, eso trasciende. Y él tuvo ese don de ponerle la melodía exacta al poema que se merecía. Hermosísimo. Sí. Escuchemos ahora una interpretación de una obra de Francisco Paredes por el grupo Aires de Bandoneón. Quisiera ser la fina madre selva que abrió su
floración una mañana para entregarte el perfume de la selva. Apenas entreabras tu ventana, Anita, hablemos ahora de cómo ha sido el proceso de grabación de su disco tributo que hicieron hace un tiempo. Ya, empezamos tenemos la idea hace tiempos de hacer el disco, pero tampoco es algo fácil porque se necesita principalmente el financiamiento. Entonces empezamos a reunir en base a los que a veces nos pagaban en eventos, entonces empezamos a reunir hasta tener el fondo. Y tuvimos la suerte de hacerlo con el gran músico Gerardo Molina, muy amigo nuestro desde el colegio, del conservatorio, un gran músico y que tiene un muy buen estudio que lo editamos, lo grabamos analógicamente, o sea, como se hacía antes, como se hacía hace mucho tiempo, antes que haya lo digital, se hacía analógico, o sea, como decir en vivo, ¿ya? No, entonces fue un proceso de algún tiempo, por el asunto también de los trabajos de mis compañeros que no tenían el tiempo disponible, pero nos hacíamos tiempos libres. Entonces demoró algún tiempo, pero fue analógico, o sea, en vivo, como se dice, ese momento. Entonces es un disco 100% analógico. Entonces luego obviamente ya lo masterizó todo y fue un gran trabajo y fue muy, muy bonito, me encantó, me gustó muchísimo. Y luego había que presentarlo, entonces obviamente lo hicimos una bonita presentación de diseño y todo. Entonces aquí está el disco y lo editamos y lo presentamos en un concierto en el 2018 en el Teatro Pumapungo, que fue muy exitoso, a la gente le encantó y difundimos ahí nuestro disco. Como le digo, fue un proceso muy interesante. Grabar y ver cómo queda plasmado en acetato, en CD, nuestras interpretaciones. Entonces, tenemos este pequeño trabajo, pero ahora nos estamos, como digo, modernizando un poco, entonces estamos haciendo ya videos y siendo más digitales y subiendo a las redes. Anita, he visto y yo he estado presente en uno de sus conciertos. Ustedes también invitan a otros músicos, tienen violinistas y otra gente, ¿no? ¿Cómo se complementan con ellos? Sí, también ha sido una gran idea, un gran trabajo y una experiencia increíble. Por ejemplo, en este lanzamiento de disco tuvimos también la suerte de invitar a Sandrita Argudo, también una gran intérprete cuencana, una voz impresionante. Entonces nos acompañó en ese disco, en ese concierto. Y como músicos invitados tuvimos a el gran violinista de la Sinfónica, primer violín, Patricio Mora, y a un también gran contrabajista de la Sinfónica, Sergio Toledo. Nos acompañaron porque siempre están un poquito de apoyo para hacer un poquito más grande nuestras interpretaciones. Y en el segundo concierto que hicimos en el Carlos Cueva invitamos a la gran cantante argentina residente en Guayaquil, Mariel Córdoba, también de muchos años que canta tangos y música nacional, pero su base es de Guayaquil, entonces la invitamos. Ella se acompañó de su esposo Omar Domínguez, gran pianista, y ahí también tuvimos como invitados como violín a un joven músico muy talentoso ambateño, Eric Tinitana, y en el contrabajo, en el bajo, Freddy Abad, también gran músico cuencano que nos acompañaron. Y Anita, también he visto que invitaron a un grupo de bailarinas de esta agrupación de Verónica Padrón. Sí, también. Que bailaron tangos. Tuvimos el acierto de invitarles a que bailen. Tiene una gran bailarina junto con su compañero Michael Chacón y las niñas de su academia en el primer concierto. En el segundo también nos invitamos a ellas y a una academia de un señor argentino que vive aquí, Leandro González, tiene la academia. En cierta prepara gente del tango y también nos acompañó y hicieron muy buen papel. Y también era interesante, o sea, sentir el movimiento que acompañaba a las músicas, que nos complementábamos, porque también el baile de tango es bien complicado, bien difícil, todos los bailes, pero entonces era
nos acoplemos música y baile. Y el acordeón o el bandoneón, mejor dicho, es un instrumento que está muy presente y típico en el tango y en la milonga, estos bailes argentinos. ¿Qué tanta acogida tiene aquí en Cuenca? A la gente le encanta el tango, sí, hemos notado eso, especialmente, digamos que de los 40 para arriba. Pero nuestra misión también es que la juventud vea, y realmente cuando hemos tenido conciertos, por ejemplo en la Casa de la Lira, hubo muchos estudiantes de periodismo o de comunicación que habían estado ahí, que nunca habían visto, y les había llamado la atención, como hicimos difusión, estuvieron ahí y nos entrevistaban asombrados, o sea, decía, qué hermosura, o sea, nunca habían escuchado un bandoneón de esa manera, conjunto con el piano, la voz y el baile. Entonces, yo sentía que realmente nuestra labor se tiene que centrar también en la juventud que vaya viendo lo que es un bandoneón, escuchando el bandoneón, para que no se pierda. Y obviamente, y la gente de 40 para arriba, que digo yo, les encanta. No se digan nuestros papás, nuestros abuelitos, porque ellos crecieron con esa música. Anita, ¿qué proyectos tienen a futuro como agrupación? Seguir difundiendo nuestra música, nuestros arreglos cuencanos. Como les decía, estamos ya en las redes sociales, en Facebook, nuestra página, y también estamos grabando ya en estudio melodías, pero haciendo videos. Estamos subiendo a nuestra página. Seguir en eso, ¿no? Y nuestro siguiente plan de pronto sería hacer un disco ya, pero de videos. O sea, algún formato un poco más digital con videos. Porque a la gente les ha encantado los videos que hemos subido. Les encanta. Y eso está ahorita, la moda, ¿no? Que sea todo visual, todo en la red, todo en la nube, todo digital. Entonces, en eso estamos enfocados. Como digo, estamos ya grabando un nuevo tema que ya en un mes o dos queremos ya así grabar el video y subirlo. Perfecto. Hacer la difusión en ese sentido. ¿Y tienen planificado algún concierto? Estábamos pensando tal vez para este año, sí, en eso estamos, justamente hemos tocado algunas puertas que todavía no nos dicen nada para ver si nos auspician, porque estamos a auspicio. Lamentablemente la cultura se necesita recursos para difundirlo, o sea, es bastante caro, o sea, una cosa es de gusto y otra cosa es profesional porque se necesitan bastantes recursos. Entonces hemos estado tratando, ya hemos dicho solicitudes, esperemos que nos respondan de auspicios. Y para que la gente entienda, al organizar un concierto, ¿qué tipo de rubros o de gastos tienen que realizar? Son para altos. ¿Y en qué rubros? ¿Edificación, locales? Sí. ¿Qué nomás para poder entender? El local siempre es, o sea, hay que pagar lo que es, o sea, son miles de dólares, entonces el local, tenemos que también pagar los permisos, el marketing, eso es lo más caro, la publicidad, para que la gente se entere, porque si no, nadie sabe. Uno puede estarse matando o haciendo, pero si no hay marketing, si no hay publicidad, no buena funciona. amplificación. La amplificación, sí, hay que pagar, como le digo, también a los músicos que nos acompañan, a los bailarines. O sea, son gastos, son bastante altos. Terminemos esta entrevista con un último video para ver y escuchar al grupo Aires de Bandoneón con esta bella interpretación.
una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo queme en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras. Bueno, luego de escuchar esta increíble obra, Anita, le quiero agradecer muchísimo por su participación, su aporte. Es importante que la gente le conozca a usted, conozca a la agrupación Aires de Bandoneón, todo lo que vienen haciendo y sobre todo difundiendo este bello instrumento como es el bandoneón. Gracias, Luz María, muchas gracias a usted por su invitación, gracias por la oportunidad de seguir difundiendo lo que hemos hecho, nuestros planes a futuro. Esperamos que las instituciones que hemos tocado puertas nos respondan y nos auspicien. Estamos auspicios más que nada para seguir difundiendo y seguir adelante en nuestra pasión, que es la música, y difundiendo el bandoneón, y también del lado el piano, la voz y el resto de instrumentos y nuestro sentir cuencano, que es lo que más nos interesa y más nos gusta, que aprecien nuestro sentir, nuestros arreglos, nuestra propuesta cuencana hacia el Ecuador y el mundo. Perfecto, Anita, muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias.